A fondo, con Marta Reyes. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos aquí en A Fondo. AIFA, aeropuerto capitalino, cabotaje, carga, espacio aéreo, son palabras que no hemos dejado de escuchar a lo largo de este sexenio. Se han ido sumando algunas, por supuesto. Y es que el tema de la industria aérea ha estado en el ojo político en esta administración. Y bueno, vamos a analizar porque justamente nuestro programa hoy se llama AIFA, una carga, pero evidentemente hay mucho alrededor, mucho más que la carga. Y un poquito el tema y el título tiene que ver con todo lo que hay alrededor. Yo le agradezco mucho a usted que esté con nosotros aquí a fondo y por supuesto presentar a nuestros invitados del día de hoy para este análisis a fondo. Rosario Avilés, especialista en transporte aéreo e industria aeronáutica. Gracias, Rosario, por siempre estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Marta, por invitarnos y pues saludo con muchísimo gusto a Enrique, a Ángel y a Juan Antonio, que son grandes amigos. Gracias y se los presentamos al auditorio. Capitán Ángel Domínguez Katzin, presidente del Colegio de Pilotos Aviadores de México. Gracias también por estar aquí. Hola Marta, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. También me da mucho gusto saludarte, saludar a Rosario, Enrique, Juan Antonio. Qué gusto poder platicar con ustedes un ratito. Gracias, Juan Antonio José. Él es socio en Eagle One Aviation México. Gracias, Juan Antonio José. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias a mis compañeros panelistas y al auditorio por la confianza. Gracias. Enrique Oñate, director político sindical de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, ASPA. Gracias también por sumarte a este análisis y me permiten a todos hablarles de tú para que el diálogo sea un poquito más llevadero también para el auditorio, porque son temas a veces muy complicados, ¿no? Claro que sí, muchas gracias Marta, un saludo Rosario, Juan Antonio, Ángel, gracias por la invitación. Gracias, comenzamos con el tema de la carga, si les parece, este decreto que ya pues se publicó en el Diario Oficial de la Federación, para algunos un decreto que se publicó de manera adelantada, especialmente después de las peticiones, no solamente de empresas, sino de diferentes asociaciones, para pedirle al gobierno federal pues que se retrasara un poco. Incluso se hablaba de que se pedía un año para poder migrar o mudar todo lo que significan las operaciones exclusivas de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hacia el AIFA. Nuestro primer bloque se llama insostenible mantener la carga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, porque lo que se está poniendo como argumento para este decreto es que ya era muy complicada toda la operación del aeropuerto capitalino y que con la mudanza pues va a abrir mucho más y se va a quitar lo saturado que estaba el aeropuerto. Yo voy a comenzar con una pregunta simple. ¿A favor o en contra de la mudanza? Rosario Avilés. Gracias. Bueno, mira, en realidad no se puede estar o en favor o en contra, parece así como tautológico, pero es decir, se puede estar en favor o en contra cuando hay un plan real y realmente con un futuro y una visión que puedas decir, ok, se mudan, pero va a haber un prospecto de desarrollo urbano, un plan, ellos van a tener tiempo, van a tener pues una serie de capacidades y de futuro, ¿no?, para la carga de la Ciudad de México. Si tú me lo dices así en frío, por el tema de desarrollo urbano, no es una mala idea, pero el problema es la ejecución. Esta ejecución apresurada, de alguna manera impuesta, tuvieron conversaciones, pero digamos que en la última milla les falló porque lo impusieron con un plazo perentorio muy pequeño, y todo esto ha hecho que las cargueras, aunque no se opongan, sí digan necesitamos plazo. Que justamente queremos adentrarnos un poquito en cómo funciona el asunto de la carga, qué significa lo que es el transporte de carga exclusivo, porque hay que decirlo, el decreto sí especifica que es exclusivo para transporte aéreo de carga, no ubica en el decreto al combinado, que es decir, a los aviones que traen pasajeros y que al mismo tiempo traen carga. Entonces, para poner ese contexto específico al auditorio. Pero, ¿qué significa la operación, la logística de carga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Si nos pudieras detallar, a ver, Juan Antonio José, por favor. Muchas gracias. Antes que nada, yo comparto que
que sí sería bueno en un momento dado para los operadores logísticos disponer de instalaciones de mayor calidad para manejar sus embarques en un aeropuerto que se las ofreciese. Sí. De hecho, desde el año pasado tuve la oportunidad de planteárselo así a la propia Sedena. Pero como dice Rosario, hay que hacer las cosas en base a un programa, hay que hacer las cosas planeadas y acordadas. Ahora, la carga se maneja de dos maneras, en cargueros dedicados, es decir, aeronaves que solamente transportan carga, o en aeronaves combinadas, es decir, aeronaves que además de pasajeros y con ciertas restricciones, porque hay mercancías que no siempre deben de volar con los pasajeros, en las llamadas panzas de los aviones. Sí. Eso representa temas logísticos, temas de coordinación, temas de almacenamiento muy complejos que debieron de haberse atendido, planeado, anticipado y acordado desde hace un par de años, antes de ponerles un decreto que los obligue a salirse de la AICM y a no disponer de una serie de infraestructuras que van a tener que tener, por ejemplo, para mantener refrigeración, cadenas, conservar cadenas de frío, temas de vialidades, etcétera. Y entonces, que eso queremos hablar un poquito más adelante, Juan Antonio José. Primero queremos centrarnos en lo que es el aeropuerto y la carga, el aeropuerto capitalino. Después ya vamos a ver el AIFA y las condiciones o no que se tengan para mudar esto, que son varios puntos, pero que queremos ir deshebrando muy poco a poco el tema para que todos vayamos entendiendo lo que significa todo esto, ¿no? Pero bueno, estaba yo leyendo varias opiniones respecto a este decreto y hablaban de que en realidad, pues el quitar la carga del aeropuerto capitalino y mudarla a otros, porque el decreto no especifica que tenga que ser a la AIFA, aunque por lógica y por practicidad se apunta que las empresas van a decidir por el AIFA, ¿no? Pero se habla, perdón, la garganta en estos tiempos está complicada, pero bueno, se hablaba de que representa muy poco porcentaje respecto a las operaciones y que incluso son operaciones en su mayoría nocturnas y que no están sujetas al tema de los slots. Esto me gustaría un poco explicárselos en español al auditorio. A ver si me ayuda con ello Enrique Oñate. Adelante, Enrique. Sí, claro que sí, Marta. Explicar un poco qué es el slot desde un principio. El slot es como, para ponerlo en temas más coloquiales, es como el espacio que ocupa un estacionamiento a cierto horario. Es decir, los aeropuertos, ¿no?, tienen estacionamientos donde llegan las aeronaves para hacer el embarque o desembarque de carga o de pasajeros. En este caso, todos los aeropuertos, estos espacios tienen un horario. Este horario, esta franja horario, se le denomina slot. Entonces, cuando decimos slot, es la franja horaria que existe para que una operación aérea se pueda llevar a cabo dentro de ese horario en ese aeropuerto preciso. Ahora, hablando de términos ya un poco más técnicos, los slots se dividen, ¿no?, obviamente por la capacidad de los aeropuertos de recibir operaciones aéreas. En este caso, la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es porque las operaciones aéreas que se llevan a cabo constantemente tienen hasta cierto número de operaciones por hora. Ahora, ¿cuál es el porcentaje de carga aproximado que se tiene en el AICM? Es el 5%. Y como bien lo mencionas, Marta, el tema de la capacidad de los aeropuertos, además de que de estos slots horarios, en la carga casi siempre son nocturnos. ¿Por qué? Por dos cuestiones. La primera es por la operación del tipo de aeronaves que se tienen, que son aeronaves grandes y que al tener más peso pueden sacarlo más en horarios obviamente nocturnos, y porque obviamente el traslado en terrestre es diurno. Entonces, es por eso que se llevan a cabo estas operaciones, que alrededor del 5% en el AICM es como se llevan a cabo. Es un poquito para clarificar el tema del slot. Sí, que yo escuchaba a el director del aeropuerto de la Ciudad de México, a Carlos Velázquez, y él decía que en realidad pues no iba a desfogar gran cosa el tema de que se fuera la carga dentro del aeropuerto, que más bien lo que iba a ayudar era alrededor. Es decir, con el transporte terrestre, después de que la carga llega al aeropuerto, pasa a aduana y se va a sus puntos de destino, que ahí sí iba a ayudar, pero que realmente dentro del aeropuerto no. Y lo cito porque entonces me parece que esto contraviene o contradice el discurso, ¿no?, el discurso gubernamental de que va a contribuir a que el aeropuerto, que ya está tan saturado, pueda tener mayor capacidad de logística y de movimiento. No sé... ¿qué opinen respecto a estas contradicciones? Creo que ya
Ángel, por favor, sí, gracias. Ángel Domínguez. Definitivamente, Marta. Es una contradicción y yo diría incluso hasta un sinsentido esto de llevarse la carga. A ver, si bien es una buena idea de fondo, al final pues está bien que se vaya la carga a un aeropuerto, pero yo creo que lo que definitivamente no se analizó es qué va a pasar con un término técnico que nosotros le llamamos ruptura de carga. ¿Qué es la ruptura de carga? La ruptura de carga es lo siguiente: viene una aeronave en una aeronave de carga dedicada solamente a la carga, y lo que ocurre es que cuando llega al aeropuerto muchas veces no sale ni siquiera del aeropuerto, y a eso le llamamos ruptura de carga, es decir, se baja de un avión dedicado solamente a la carga y se manda a las panzas de los aviones que transportan personas y carga al mismo tiempo. El AIFA lamentablemente no tiene el día de hoy la conectividad regional al país que necesitamos. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que claro que vamos a seguir viendo tráfico terrestre alrededor del AICM, porque lo que vamos a terminar viendo es que venga la carga desde el AIFA hacia el AICM para poder conectarla regionalmente. Porque el día de hoy, lamentablemente, la AIFA todavía no tiene la conectividad regional que esperaríamos o que necesitaríamos para que pueda transportar la carga directamente desde ahí. Entonces, pues creo que la decisión tomada sin datos técnicos veraces y reales, pues es un despropósito, ¿no? Que vamos entrando porque me parece que como ya nos adelantaba Juan Antonio José, pues está prácticamente conectado el analizar la carga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con la capacidad que tenga o no el AIFA para recibir, y que justamente ha sido una de las observaciones más insistentes de las asociaciones y por supuesto también de las aerolíneas, ¿no? El tema de si el AIFA tiene la capacidad o no. Y yo escuchaba hace unos días en una mañanera a el director del AIFA que decía que estamos rebasados, señor presidente, tenemos más que capacidad para recibir la carga. No sé qué posición y qué opinión tengas, Juan Antonio. Las instalaciones del AIFA, hay que reconocerlo, son grandes instalaciones. Es un gran aeropuerto, sobre todo en su lado aire. Y efectivamente tienen los almacenes, tienen las instalaciones, pero les falta una serie de servicios complementarios, esas cámaras de refrigeración, esos rayos X, esas instalaciones especiales para manejar además ciertos componentes que solamente pueden pasar por el AICM, y algo que le falta al AIFA de manera general, no solamente en la carga, sino en los pasajeros, es darle una visión diferente al anexo 9 de OASI, facilitación, entendiendo que la facilitación no aplica solamente al edificio terminal, sino a las vialidades. Tenemos que mejorar de manera sustancial el acceso y el retiro de pasajeros y carga, y el tránsito interior en el AIFA de pasajeros y carga. Ese es el gran reto, y siento que por ahí posiblemente le falta todavía ese aeropuerto, y a los comentarios que hizo su director. Rosario, yo vi ahorita que decía Juan Antonio José que el AIFA es un gran aeropuerto, te veía un poquito los ojos más abiertos. ¿Tienes alguna posición al respecto? Bueno, es que todo depende de qué signifique gran. Es decir, la verdad es que es un aeropuerto hasta este momento pequeño, tiene 14 posiciones de contacto. Y claro, sí tiene espacio para hacer bodegas y hacer todas estas instalaciones, pero pues está todo, ahora sí que como dirían los rancheros, está en greña. Entonces a ti te entregan un espacio abierto donde tienes que llegar y poner instalaciones y invertir en poner una serie de dispositivos, etcétera, una infraestructura adentro. Y claro, pues es como si te entregaran un piso vacío. Entonces tienes que poner que el baño aquí, que la cocina allá, que no las recámaras aquí y allá. Y esto, la verdad, es lo que les está causando problemas a los operadores de carga, porque ellos dicen, ok, yo no tengo hoy en día, en este momento, ni los recursos ni la capacidad de hacerlo rápidamente en los 90 días que me están poniendo como plazo. Que se amplió a 108, ¿no? En el decreto establece 108 días.
hábiles. 18 días más, que la verdad no son nada, porque se había dicho originalmente, la promesa del presidente era a partir de que se llegue el primer vuelo de DHL Express, en el cual él está invitado, se iba a iniciar el decreto. Y era 90 días, pero después la FAC dijo, bueno, son 108. Pero claro, como adelantaron la publicación, pues en realidad quedó lo mismo, ¿no? Entonces, sí. Para las empresas significa inversiones extras, significa una serie de cambios también en su logística, en los trabajadores de estas empresas, cómo van a llegar allá, y una serie de cambios que no es tan simple como que en 3 meses ya me cambié, ¿no? Eso yo creo que eso es algo que no se ha tomado en cuenta. Fíjate que tocas 2 puntos importantísimos que yo quería ampliar. El tema, obviamente, de lo que va a significar, digo, porque evidentemente el costo tendrá que hacerse. Ya advirtieron que quizá tenga impacto en el consumidor final, que es otro tema que también vamos a tocar, porque el presidente pone el cabotaje como un pretexto para abrir la competencia en el tema de los boletos, etcétera. Pero ahorita no nos vamos a adelantar y ahorita tocamos ese tema. Pero hay 2 problemas que me parecen importantes en este asunto, que es uno, el tema de los trabajadores, porque pues mudarse a laborar hasta el AIFA, con las características que ya decíamos de poca vías de movilidad hasta allá, pues va a significar un impacto importantísimo para ellos, ¿no? A sus familias, etcétera. Pero también me parece que hay algo importante, que es el tema de las cadenas de suministro. Ya nos explicaba un poquito ahorita, algunos de ustedes, no recuerdo quién, que nos hablaba de la ruptura de carga, pero también está el tema de los aduanales. O sea, no sé si el AIFA tenga o tengamos tantos agentes aduanales para que haya en el aeropuerto capitalino para la carga que llega con pasajeros, para la carga que llega en el AIFA. En fin, me parece que sí hay muchas cosas alrededor. Y no sé si alguien tenga que hablar de los trabajadores. Me gustaría, a lo mejor, Enrique Oñate, del sindicato. Claro que sí. Además, como obviamente gremio sindical, ¿no? Que digo, además pertenecemos a un frente por la defensa de la aviación nacional, en donde también el capitán Ángel es presidente, y existen gentes que le llamamos nosotros debajo del ala, personal de tierra, personal de tráfico, todo el que tiene que ver con el tema de la industria de la aviación. La movilidad es un tema, porque no es lo mismo, obviamente, a veces nos vamos más al usuario, que es muy importante en el tema de transporte, digámoslo así, comercial, pero en el tema de carga, pues obviamente hay quien sube y baja la carga de los aviones, quién tiene que hacer el tractorista que lleva los aviones y los mueve, el tema nosotros llamamos a los oficiales de operaciones que hacen la carga y el balance de la aeronave. Entonces la movilidad es un tema, cómo van a llegar, ¿no? Escuchábamos algunas declaraciones de que las vías de conectividad eran muy buenas para todos los pasajeros. Ajá, y los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? El personal de limpieza, ¿no? O sea, todos, al final, todo el ambiente que gira alrededor de un aeropuerto es muy importante, y es algo que comentaba muy bien Ángel, y comentaban todos los que están aquí en la mesa, Juan Antonio y la misma Rosario, el tema de, ¿podemos hacer lo que sea? Sí, pero hagámoslo con planeación. Hagámoslo preguntándole a quién los vamos a afectar, ¿no? A los trabajadores, a la carga, no nada más en su sector, a los propios usuarios. Te adelantaste muy bien con el tema del cabotaje, y ahí también tenemos temas que hablar, ¿no? Con este tema del costo del avión, y hablaste de costos. El tema de costos va directamente o es proporcional con el tema de la conectividad que mencionaba Ángel. Voy a poner un ejemplo para que sea más fácil entender. Si traemos salmón de Santiago de Chile, que es donde viene la carga, y viene en las panzas de los aviones de Aeroméxico que aterrizan en el AICM, y de ahí se tienen que trasladar a otro lado por alguna aerolínea de carga, ¿cómo va a ser ese traslado? ¿A quién le van a trasladar ese costo? A los restauranteros, ¿no? A las empresas que tienen este tema digital de entrega de paquetes, ellos van a subir sus costos. Y lo tengo que decir claro, el empresario no va a perder dinero. Ahí el problema es la precarización de los costos para los usuarios y para las y los trabajadores. Que justo estás tocando un punto que yo leía mucho en comentarios en las redes sociales cuando hablamos de estas cosas. La gente decía, claro, las aerolíneas no quieren perder.
tienen ganancias millonarias y no quieren perder. Pues ahora prácticamente decía por ahí alguien, ahora patinan porque van a tener que pagar, en fin, gustosas de que las aerolíneas tuvieran estas cargas, pero como bien lo dice, se va a traducir en los trabajadores que no gastan lo mismo en llegar al aeropuerto de la Ciudad de México, que tiene hasta el metro prácticamente en la esquina, para lo que se van a gastar en llegar al AIFA, que es muy poca la movilidad, las vías de movilidad que hay para llegar. Pero en fin, yo estaba leyendo un análisis de impacto regulatorio que decían, es que faltó esto en el análisis de impacto regulatorio, no se habló de esto. Y ahorita van varios comentarios de ustedes que dicen, no hubo un análisis previo. ¿Qué es este análisis de impacto regulatorio que se supone que sí se hizo? Juan Antonio. A ver. Cualquier disposición, cualquier nueva regulación a nivel federal o estatal debe de mediar un análisis de impacto regulatorio para verificar que no tenga un impacto negativo, que no produzca más consecuencias negativas de las positivas que pudiera aplicar. También debe de mediar por ahí una opinión de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, la COFEMER, y eso por lo visto no se hizo a la hora de emitir el decreto. Tengo entendido que no daban ni siquiera los tiempos. Entonces eso habla de una premura que efectivamente va a generar una serie de problemas importantes, como bien dices, desde el empleado hasta el cliente final de esos productos. Debió haberse hecho un análisis adecuado y tener una opinión positiva de la COFEMER para emitir este tipo de decreto o modificar, como va a ser el caso de otros ambientes de la aviación que están siendo discutidos en la Cámara de Diputados, ¿qué impacto van a tener esas nuevas reglas, esas nuevas leyes? Sí, claro, también tenemos el funcionamiento. Ese punto un poquito más adelante, porque la verdad es que a mí me sorprendió y la verdad es que estuve leyendo sobre la ley y no entiendo, la verdad, la ley y cuál es el objetivo específico y cuáles serán sus impactos, pero si me permiten también lo pasamos un poquito más adelante y ahorita le entramos a esos temas porque si no nos va a dar tiempo. Pero algo que me parece importante dentro de este tema del aeropuerto y la mudanza de todo lo que es carga. Tenemos una degradación de categoría aérea, que aunque el gobierno federal se siente optimista de que ya nos van a subir, etcétera, pues sigue abajo. Y parte de lo que es consecuencia de esta degradación es la no posibilidad de abrir nuevas rutas. Entonces, aquí yo hay algo que no entiendo y que me gustaría que alguien me explicara si estoy equivocada o si no. Si se muda la carga al AIFA, no es una nueva ruta la carga que va hacia Estados Unidos desde el AIFA que la que había en el aeropuerto internacional. No sé si me explico. Ángel Domínguez. Marta, le has dado al clavo en algo que está bien interesante y que va a venir de la mano con el siguiente tema. A ver, nos estamos ahora cada vez peor en manos de intereses extranjeros. Y voy a esto. Con este tema de tratar de hacer crecer un aeropuerto a través de decretazos, fíjate, la FAA lo que está dando es un permiso especial para considerar el AIFA como una coterminal de la ICM. Okay. Es decir, este es un término que existe técnicamente, y entonces México dice, a ver, FAA... Yo ya no escucho, no sé si soy yo. Soy yo, okay. No, sí lo escuchamos. Ah, gracias. Okay. Se escucha, sí. Sí, ¿ya me escuchas otra vez? Ya, Ángel, es que te había dejado de oír y pensé que éramos todos. Sí, no, adelante. No te preocupes. Entonces, ¿qué es lo que hace la FAA? Es, a ver, México, te doy un permiso especial para hacerte el AIFA, la coterminal del ICM. ¿Y eso qué quiere decir? Pues entonces nos permite seguir haciendo estas operaciones. No son nuevas operaciones, son como las operaciones que estábamos haciendo en el ICM, pero solo ahora siendo coterminal el AIFA. ¿Y por qué digo que se vuelve bien interesante? Porque dos cosas. Primero, así como hoy nos están dando este permiso a la FAA, el día de mañana los vecinos del norte se levantan de malas y le bajan al switch y dicen ese permiso se acabó y tú puedes volar pero desde el ICM, o peor aún, con este tema del cabotaje, también que vamos a hablar un poquito más adelante, pues lo que van a poder decir los extranjeros después es, yo quiero hacer cabotaje, pero de la coterminal de la IFA, que es el ICM. Entonces, el plan de hacer crecer solamente la IFA
pues ahora ya no va a ser porque de donde quiero hacer cabotajes de la ICM. Entonces, insisto, creo que es un despropósito tratar de hacer crecer un aeropuerto a través de decretazos, ¿no? Los aeropuertos no pueden crecer por decreto. El título de este programa es AIFA, una carga, y justamente por eso el título, porque al parecer es algo que ha pesado mucho en esta administración por la decisión de terminar Texcoco y construir este aeropuerto que, si bien podría ser alternativo, pues está causando no solamente una complicación logística para el gobierno federal, sino también política para el país, ¿no? Pero en fin, vamos a hacer una pausa rápidamente, regresamos y vamos a entrarle ya de lleno al tema del cabotaje, un asunto que también, de acuerdo con diferentes voces, pone en peligro a la aviación mexicana. Volvemos. Ya estamos de vuelta y mire, nada más para cerrar el tema de carga, bueno, ya llegó el pasado martes, o ya salió el primer vuelo de carga desde el aeropuerto Felipe Ángeles de esta empresa Awesom Carga, que es una empresa mexicana. DHL anuncia que está lista prácticamente, en breve hará su primer vuelo desde allá, y también me llamaba la atención la flexibilización, así la leí yo, no sé si ustedes coincidan, de la IATA respecto a todo este tema de la carga. Primero, bueno, fue un comunicado bastante largo en donde explicaba todos los problemas de logística, de costos, etcétera, y ya en días recientes pues dijo que estaba de acuerdo y que iría caminando con el gobierno federal. Me parece que no quedaba otra porque el decreto ya está y no hay nada que hacer, pero yo leía esto. Y el tema de los costos, nada más rápidamente también, el gobierno federal decía que entre 600,000 y 1 millón de pesos le iba a costar a las empresas mudarse, y me llamaba la atención la declaración de Estafeta Carga y Estafeta Mexicana, que decía que 10 millones de pesos. Digo, nada más para poner por ahí lo que significa en materia de costos y logística esto, ¿no? Pero bueno, ahora sí vamos a entrar de lleno, si les parece, a el tema del cabotaje, que yo voy a seguir el ejemplo que nos daba, me parece que fue Ángel Domínguez, y que nos explicaba qué eran los slots. Si alguien nos explica exactamente qué es el cabotaje. Me parece que es tu turno, Rosario. Claro, gracias. Bueno, mira, se oye un poquito de eco, ¿está bien? Te escuchamos bien. Ok. De lo que se trata es que en el cabotaje es permitir que empresas extranjeras vengan a territorio nacional a hacer vuelos internos, domésticos, y también que utilicen los derechos de tráfico que tiene México con otros países para hacer vuelos como si fuese una aerolínea nacional. Entonces, esto se llaman octava y novena libertades. Y esto lo que hace es que provoca una competencia desleal entre empresas extranjeras que a veces están muy subsidiadas o que por otro lado pueden tener pues menos, digamos, estándares de seguridad que nuestras aerolíneas, y que, bueno, vengan a depredar el transporte aéreo nacional. De esto se trata el cabotaje. ¿En algún momento de la historia de la aviación ha existido el cabotaje en México, Juan Antonio? Yo puedo responder eso. Por favor. El cabotaje sí ha existido a través de subsidiarias controladas por Pan American, controló a Mexicana y Aeroméxico. Si bien Mexicana y Aeronaves de México eran empresas mexicanas, de alguna manera sí se estaban realizando vuelos de cabotaje hace 80 años. En los tiempos modernos, a partir sobre todo de la firma del Convenio de Chicago de 1944, inclusive en las leyes mexicanas se ha prohibido el cabotaje. Hay algo que me gustaría aclarar. El cabotaje concierne solamente a los servicios domésticos. Cuando le damos derechos de tráfico a una línea extranjera más allá de nuestro territorio a otro, en base a convenios bilaterales, estamos hablando de quintas libertades. Y esas quintas libertades son tan peligrosas para el contexto actual del aerotransporte mexicano como el propio cabotaje. Pensemos nada más en el daño que le provocaría a un Aeroméxico el que All Nippon Airlines, sus vuelos de Tokio, continuasen con derechos de tráfico a Buenos Aires, Sao Paulo o Río, o que LATAM en sus vuelos procedentes de Sao Paulo o Santiago continuasen con derechos de tráfico de AICM o de AIFA, da igual, a Tokio, Shanghái o
o Pekín. Sería desastroso. Sí. La octava libertad, por ejemplo, la podría aplicar muy bien Turkish en su ruta a Cancún, pero ya el cabotaje puro yo lo veo un poquito difícil, a menos que se confirmen ciertas versiones que habrían intereses que tienden a aplicar un concepto como el de bandera de conveniencia y reducir sus costos, sobre todo de tripulaciones. Eso sería preocupante. Que ese es el argumento que ha dado el presidente y que se hablaba de que existía incluso ya una iniciativa de ley. Me parece que incluso hubo en alguna mañanera una especie de amenaza o de advertencia del gobierno federal, y hace unos días me llamaba la atención que decía el presidente: todo esto forma parte de una campaña de aquellos que están contra el AIFA, porque en realidad el tema ni está decidido ni hay iniciativa alguna. Entonces, a veces uno ya no entiende qué es lo que realmente existe sobre la mesa. Pero preguntaba yo el tema de si había existido el cabotaje, y ya me contestaste que sí, Juan Antonio José, porque yo quería saber justamente si había algún registro de, más allá de lo que sabemos en el papel y en los estudios de impacto, etcétera, en la cotidianidad, cómo podría impactar el cabotaje en la aviación nacional, y que por algo se quitó, me imagino, ¿no? O sea, me imagino que por algo en la legislación se prohibió el cabotaje, Enrique. Así es. De hecho, como bien lo comentan, el tema del cabotaje me gustaría desmenuzarlo para que fuera mucho más entendible para todos. El término como tal cabotaje es de que tú puedas llevar pasajeros, carga o correo de un punto a otro dentro de un mismo territorio o de un estado. Mencionaron el tema del convenio de Chicago. ¿Qué es el convenio de Chicago? Es lo que da pie a lo que conocemos como la OASI. Es decir, son las reglas, ¿no?, básicas del derecho internacional que regulan a la aviación. Entonces, obviamente después de que en 1944 se firma, se ponen ciertas reglas que están divididas por anexos. Dentro de estas reglas, en el artículo 7 del Convenio de Chicago, habla acerca del cabotaje y pone ciertas especificaciones del por qué el cabotaje. Y bien lo mencionabas, ¿por qué si el cabotaje no es tan bueno? ¿Por qué está? Bueno, existen circunstancias que un estado, un país, no pueda conectar a su propio territorio por cuestiones ya sea de algún tema como lo que está pasando a lo mejor en Turquía, ¿no?, que todos conocemos, y que a lo mejor ahí no tenga la capacidad del estado que una aerolínea con bandera, en este caso turca, pueda volar de un punto a otro. Pasó en Haití, pasó en Afganistán, pasó en varios lados, en donde obviamente no les da para tener una aerolínea y necesitan la conectividad. Entonces el cabotaje se abre por esta razón. De hecho, el mismo Convenio de Chicago no recomienda el cabotaje. Hay un punto muy importante y mencionabas acerca de las repercusiones. Nosotros, obviamente, en ASPA estamos completamente en contra del cabotaje porque las implicaciones sociales, económicas, laborales y legales son desastrosas para la aviación. Entonces, nosotros al final lo que necesitamos en esta repercusión es hacerle entender en este momento al legislativo, que es en donde está ya la cancha de la iniciativa, que dicho sea de paso, esta iniciativa que está dividida en dos, Ley de Aviación Civil y Ley de Aeropuertos. En la Ley de Aviación Civil, en su artículo 17 bis iter, marca acerca de el permiso para que extranjeros puedan hacer cabotaje. Y la pregunta que nos hacemos todos: que no existen operadores mexicanos, que no existen trabajadoras y trabajadores mexicanos que puedan hacer estas rutas. Por supuesto que lo hay. Lo que necesitamos, ¿no?, es darle un impulso diferente, como platicábamos con la carga, con una política aeronáutica de Estado. Y de estas implicaciones, para no robar mucho tiempo de micrófono, de estas, sobre todo las laborales, serían obviamente desastrosas, porque el 1.5 millones de trabajadores, ¿no?, verían afectados no solamente sus ingresos, sino obviamente sus propias fuentes de empleo y las de sus familias, al permitir que no exista un piso parejo para que una aerolínea extranjera venga y deprede rutas. Y el tema de los precios es otro tema también muy interesante. Justo ahí quiero llegar. El presidente pone el cabotaje como un tema de abrir la competencia porque están muy caros los boletos de avión. Incluso ponía sobre la mesa el tema de que ya en prácticamente, él dice, un mes va a entrar en operación la nueva aerolínea mexicana, ¿no?, que a través del control y operación de la Sedena, pues va a tener rutas que no cubren las aerolíneas o más rutas que no se cubren normalmente, etcétera, ¿no? Pero justamente entender un poquito esto.
Y para el ciudadano de a pie que sí va viendo, por ejemplo, yo cuando reviso muchas veces los reportes de inflación que se dan mensualmente, vuelve a haber uno incremento en los pasajes aéreos. Entonces me parece que es algo que en el colectivo sí se queda, sí piensa uno, es que sí están muy caros qué bueno que se va a abrir la competencia. ¿Cómo hacerle entender a nuestro auditorio que no es lo ideal el tema del cabotaje y por qué el tema del incremento en los boletos de avión? Ángel Domínguez, por favor, Katzin. Voy a poner un ejemplo, Marta, de cómo no funciona el cabotaje para que los boletos de avión sean más baratos. Voy a poner un caso hipotético. Hay cabotaje en México, viene una aerolínea, vamos a decir Qatar Airways, ¿no? Vamos a decir, que tiene subsidios en su país, ¿no? A ellos les subsidian temas de impuestos, les subsidian el petróleo, ¿no? Vienen y empiezan a hacer cabotaje y hay una ruta, vamos a ponerme AIFA Puerto Vallarta, que es una ruta que hoy existe, una aerolínea mexicana hace esa ruta, AIFA Puerto Vallarta. Viene esta empresa árabe a hacer esta ruta y tiene la capacidad de dar los boletos muchísimo más baratos que la aerolínea mexicana. ¿Por qué? Por este tema de subsidios, por este tema de que no pagan impuestos, mientras que la aerolínea mexicana sigue pagando impuestos. Evidentemente los precios de los boletos son más baratos, tal vez hasta la mitad los podríamos ver. Se depreda el mercado, la aerolínea mexicana no puede competir más y se retira de esa ruta. El AIFA Puerto Vallarta queda conectado solamente por un extranjero. Y aquí vamos a tener una disyuntiva. Una, aceptar los chantajes de los extranjeros que pueden decirle al gobierno mexicano: ¿tú quieres mantener la ruta conectada a AIFA Puerto Vallarta? Subsídiame la ruta, porque pues, si no, te desconecto el país, ¿no? Entonces, esas son las consecuencias. Nada nos garantiza que los boletos van a ser más baratos, tal vez al inicio, pero cuando los extranjeros se queden con esa ruta, ellos pueden poner el precio que ellos quieran. Eso ya pasó en México. Teníamos una ruta México-Barcelona, una aerolínea hacía esa ruta, llega, se autoriza una quinta libertad, llega Qatar, Emirates, a hacer esta misma ruta. Al principio veíamos los boletos a mitad de precio, la aerolínea mexicana no puede competir, se retira de esa ruta y esa ruta queda conectada solamente por la aerolínea árabe, que subió los precios 3 veces más. Y por cierto, cuando empezó la pandemia, fueron las primeras ratas, así hay que decirlo, que dejaron el barco y que abandonaron la ruta y perdimos la conectividad entre México y Barcelona. A mí me da, la verdad, muchísimo miedo perder la conectividad regional de México y que al rato los extranjeros estén chantajeando al gobierno mexicano para mantenerlo conectado con Monterrey, por ejemplo. Me vuelve a venir a la mente un tema de contradicción. El presidente defiende mucho el tema de la soberanía, ¿no? Y habla en esta nueva ley de protección del espacio aéreo, pues de la soberanía del espacio aéreo y de la soberanía de la industria aérea. Y entonces me llama la atención justamente el tema que nos estás explicando, Ángel Domínguez, con la narrativa gubernamental de mantener la soberanía, en donde me parece muy poco entendible que, aunque sea como instrumento de presión, que pudiera derivar en que realmente se cumpla, que se privilegie no sé cómo decirlo, la idea, el capricho, lo que cada quien quiera ponerle de título a lo que realmente significa la industria aérea para el país. Porque en materia económica para México, la industria aérea es importantísima. ¿No me equivoco, Rosario? Sí, así es. Mira, yo creo que hay una idea equivocada de que si tú permites que haya más competencia, va a haber una baja en los costos de los boletos, ¿no? Esto, digamos que durante muchos años fue una de las banderas que tenía la Comisión Federal de Competencia, esta idea de que entre más aerolíneas estén en una ruta, pues más bajo va a ser la tarifa. La verdad es que si tú analizas ciertos indicadores, por ejemplo, hay un reporte que hace el Departamento de Transporte de los Estados Unidos que se llama 1000 rutas y que tú lo analizas, es ruta por ruta las más importantes en Estados Unidos y ahí viene cuántos operadores hay en la ruta, cuál es la tarifa máxima y la tarifa mínima y cuántos pasajeros hay en esa ruta. Esto lo hace
permanentemente y año con año saca el reporte final. Y ahí tú te puedes dar cuenta, con los simples números, de que lo que realmente hace que la tarifa sea más baja no es el número de jugadores en el mercado o de aerolíneas que sirven la ruta, sino el número de pasajeros. Entonces, ahí sí te das cuenta que la profundidad del mercado, dirían los economistas, es la que te permite que las tarifas sean más bajas. Entonces, si lo que queremos es que bajen los precios, lo que tenemos que hacer es incentivar que la gente utilice el transporte aéreo y para eso le tienes que ayudar. Por ejemplo, tienes que tener impuestos más bajos. Esto lo ha dicho la Asociación de Transporte Aéreo Internacional en todos los foros y de todas las formas. Entre menos impuestos y menos cargas le des tú al pasajero, más incentivas que haya más viajeros en todas las rutas. Así es, y esto es lo que va a hacer que bajen las tarifas y que sea más sencillo, más simple para el viajero mexicano tener más opciones. Aquí ahora sí que no especulando, sino de acuerdo a la experiencia que ustedes tienen en el tema del sector aéreo, yo decía que esto estaba poniéndose como una especie de advertencia, de chantaje, de presión. ¿Ustedes cómo lo leen? ¿Sí creen que pudiera darse el cabotaje en el país? ¿Creen que realmente se pudiera atrever el gobierno federal a violentar así a la industria aérea mexicana, Enrique Oñate? Híjole, la verdad es de que está en la ley y eso es lo que nos preocupa, o en la iniciativa. Al principio, cuando habíamos escuchado al presidente hablar del tema del cabotaje, nosotros inclusive obviamente levantamos estas alarmas, no creímos posible esto, y cuando aparece en una iniciativa de ley, quiere decir que va en serio y en firme. Chantaje, contradicción, no lo sabemos. A la pregunta sería, Marta, y sería muy bueno preguntárselo al gobierno federal, es ¿quién escribió este artículo 17 bis iter? ¿Quién fue? ¿Qué dependencia fue? ¿Qué intereses detrás de esta dependencia existen? ¿Intereses extranjeros, empresariales, de otras aerolíneas? No lo sabemos, ¿no? Porque después viene el presidente hace unos días a decir en la mañanera que el tema del cabotaje no está en ninguna iniciativa, lo que nos da a entender que no lo están asesorando de forma correcta o no le están diciendo las formas correctas. Y nosotros lo hemos dejado muy en claro y lo mencionamos cada vez que podemos. Nosotros no defendemos una aerolínea. Nosotros defendemos las fuentes de empleo de miles de trabajadoras y trabajadores que obviamente dependemos de esta industria. Y el tema del cabotaje, te comentaba hace rato, tiene tintes dantescos al momento de que el cabotaje sea aprobado, porque obviamente viene algo que se llama dumping laboral. Es decir, y lo mencionaba muy bien José Antonio, banderas de conveniencia, y se da. El cabotaje en Europa está autorizado, sabemos que Europa es un superestado, tienen una moneda, reglas de operación y financieras muy claras. No es el caso de México ni de la región. Si nosotros abrimos este tema, inclusive como Europa, ¿qué va a pasar? Que las aerolíneas abran su empresa en donde existan las legislaciones más laxas y más críticas en contra de los derechos laborales, ¿no? A costa de que no paguen impuestos, a costa de que no haya seguridad social, a costa de que no exista, como en México, una ley federal del trabajo donde menciona el tema de las tripulaciones aéreas y puedan hacer y deshacer. Lo comentaba al principio, las empresas no van a perder, ¿no? El tema laboral es muy, muy importante, el tema comercial también es muy importante, lo mencionó muy bien Ángel con el tema de los costos, y aquí, por eso el tema de si es chantaje o contradicción, no lo sabemos porque inclusive se ha defendido el litio, el petróleo y muchas cosas en el tema de la rectoría del Estado a través de muchas zonas estratégicas. La aviación es una zona estratégica. ¿Por qué dejar esta rectoría a manos extranjeras? Por eso ponía yo hace ratito el tema sobre la mesa, el asunto de la soberanía que tanto defiende esta administración y que me parece que se está entregando en el sentido del cabotaje. Digo, es lo que yo dentro de mi experiencia en el sector leo. Por eso quería saber su punto de vista. Oigan, y justamente nos vamos encaminando a entender un poquito esto que el miércoles se aprobó en la Cámara de Diputados y que obviamente sigue su camino legislativo hacia el Senado de la República, que es la Ley de Protección del Espacio Aéreo. La verdad es que yo me puse a leer qué significaba o qué era. Yo no entendí cuál era el motivo de esto o para qué iba a servir. A ver si nos lo puedes explicar con
peras y manzanas y corto. José Antonio José, por favor. Sí, claro que sí. Lo que pretende el Estado, y ahí sí estoy de acuerdo, es unificar el sistema de vigilancia del espacio aéreo mexicano para prevenir actos de interferencia, que ocurran actos de interferencia en él. No pretende el Estado, hasta donde entiendo, controlar el espacio aéreo, es decir, hacer las funciones del CNEAM. Lo que quiere es integrar bajo un mando militar todos aquellos sistemas de vigilancia aérea que repercutan en la soberanía, en los actos de interferencia ilícita, aeronaves que puedan requerir ayuda, inclusive se habla de búsqueda y rescate. Claro, va a significar una cuasi rectoría de la Secretaría de la Defensa sobre la gestión del tránsito aéreo, es decir, el control de tránsito aéreo, es decir, va a haber un militar posiblemente pegado al controlador de tránsito aéreo civil, o va a haber un espejeo de las pantallas de los radares, pero no lo veo eso tan mal. Por el contrario, yo creo que es un paso importante para tener un mejor control de nuestro espacio aéreo y proteger al país de esos atentados de interferencia ilícita, esos atentados contra la salud y la economía, como es el narcotráfico. Ahí me contestas un poquito algo que quería preguntar ahorita. ¿Era necesaria esta ley? ¿Estaba pasando algo en el país que hacía necesaria esta ley? Y también poner el tema sobre la mesa, el asunto de la militarización que están acusando algunos, porque ya cada vez más sectores de la vida nacional están en manos de la Secretaría de la Defensa o de alguna fuerza militar o castrense, ¿no? Rosario. Bueno, yo discrepo un poquito de Juan Antonio. Yo creo que esto ya lo tenían, eran atribuciones que ya tenía la Secretaría de la Defensa. Me parece que hacer explícito en un ordenamiento este tipo de rectorías, cuando normalmente esta rectoría la tenía la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, sí es darle más beligerancia a la Secretaría de la Defensa, más de la que ya tiene, ¿no? En este momento, bueno, pues se está creando o ya se creó esta empresa, Olmeca Maya, Mexica, no sé qué, y etcétera, que ya tiene el aeropuerto del Felipe Ángeles, que ya se le están también adjudicando otros aeropuertos, y que va a tener una aerolínea, si es que la ley se aprueba, la ley que contiene esta autorización, y cada vez va más allá. Yo sí creo que esto, la verdad, es innecesario, ¿eh? O sea, la Secretaría de la Defensa tiene muy claro sus atribuciones y siempre funcionó igual y siempre tuvo la responsabilidad de determinar si una aeronave que parecía sospechosa tendría que haber sido perseguida por ellos. Entonces, me parece que estamos dándole más beligerancia de la que ya tenía. Y la verdad es que a mi juicio no es necesario, a mi juicio al contrario, estamos haciendo que haya una especie de encontronazo entre la aviación civil y la aviación militar, que no tiene razón de ser. La Secretaría de la Defensa tiene sus funciones y yo creo que tiene que hacer esas funciones de seguridad nacional antes de convertirse en constructores y en administradores. Ese es mi punto de vista. Gracias, Rosario. Que justamente me gustaría saber el punto de vista, a lo mejor primero de Ángel Domínguez Catzin, que son la gente que está viviendo y que forma parte de la industria aérea como trabajadores, etcétera, para ver el impacto de esto, de que la Sedena tenga esas facultades que ya existían, pero que ahora me parece que se le está dando una carta abierta a poder intervenir. Yo tenía por ahí incluso que algunos pilotos a lo mejor no traían el saco en el aeropuerto y que la Sedena les decía, tiene que andar usted con el uniforme completo. En fin, cosas que a lo mejor son de la cotidianidad, que parecerían inadvertidas, pero que sí le da un poder específico y un peso específico ahora a la Sedena junto con la aviación civil, ¿no? O respecto a la aviación civil. Ángel. Sí, a ver, a mí hay un par de cosas que me preocupan de esta ley, y hay ahí en uno de los artículos que menciona cuáles son las trazas de interés que van a buscar o que van a vigilar las Fuerzas Armadas. Y hay un par que es
cuando una aeronave se declara en emergencia o cuando alguna aeronave se salga rompa las reglas de tránsito aéreo o vuele otros rumbos que no estaban autorizados. A ver, esas dos cosas son procedimientos que a veces los pilotos tenemos que hacer para garantizar la seguridad y que no necesariamente podemos avisar inmediatamente al control de tránsito aéreo que lo vamos a hacer. Muchas veces por cuestiones, por ejemplo, de clima, de condiciones climáticas, tenemos que salirnos de la ruta y volar hacia algún otro rumbo y ver hacia dónde nos vamos a mover porque hay una tormenta enfrente y lo que dice en esta ley es que eso va a ser una traza de interés de vigilancia. Entonces, eso es delicado porque muchas veces primero nos desviamos y en lo que estamos volando, a ver, ahorita le avisas al controlador, primero vuela tal rumbo y pide esto y hace esta otra cosa a 900 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, y también, pues, si eso va a activar alarmas, pues eso creo que a esta ley le hizo falta la opinión de expertos en materia de aviación civil. Y otra cosa mucho más importante, esta ley habla de soberanía. Qué bueno que hable de soberanía. Por otro lado, estamos queriendo dejar la soberanía con el tema del cabotaje en intereses extranjeros. Creo que Enrique Oñate lo dijo hace ratito muy claro, al presidente de la República no lo están asesorando como debería para que pueda tomar decisiones correctas que nos ayuden a todos los mexicanos, porque de repente ya todas estas modificaciones a la ley, una nueva ley del espacio aéreo, cabotaje, línea aérea del Estado, a mí me parece que muchas de esas cosas son un contrasentido. Que justamente me gustaría saber la posición de Enrique Oñate, que es justamente del sindicato, pues ¿a qué los obliga? Me parece que el escenario de la industria aérea mexicana está cambiando mucho en esta administración y que los está obligando pues a meterse en esto y tratar de ser resilientes y adaptarse y obviamente a la par de respetar los derechos de los trabajadores de la industria, ¿no? Así es, y de hecho, obviamente este sexenio digamos que estamos de moda como aviación. Y que bueno, es bueno siempre y cuando las cosas se hagan de forma ordenada y apegado a las mejores prácticas internacionales. La ley del espacio aéreo mexicano se presentó en abril y hicimos un análisis aquí en ASPA acerca de lo que menciona Ángel acerca de las maniobras y básicamente son dos cosas, delinear las facultades de la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transportes y de la Fuerza Aérea. Son estas dos principales dependencias y además se crea el Comité Nacional de Seguridad. No lo vemos mal en el tema del Comité Nacional de Seguridad, es necesario, existe en la regulación internacional, perfecto. El problema es, como bien dice Ángel, no nos preguntaron a la industria de ciertas cosas en específico que son muy técnicas, como las trazas que marca este artículo de las maniobras de las aeronaves, para ver hasta dónde va a ser la facultad, punitiva o no punitiva, de un tema del espacio aéreo. Y eso es básico, ¿no? El tema de emergencia, nada más para ponerte un ejemplo rápido, Marta, el tema de emergencia, como es una emergencia en México, lo es en Estados Unidos, lo es en Europa, lo es en cualquier lado, porque existen reglas del aire en los anexos muy bien establecidas. Internacionales, ¿no? Procedimientos internacionales que se tienen que seguir. Aquí nada más decía yo que hay un camino legislativo. Se aprobó en diputados con esa ignorancia, digo, ignorancia no en el sentido de no saber, sino de no atender las voces que da el personal aéreo, las aerolíneas, etcétera. ¿Tienen ustedes esperanza de que en el Senado alguien pueda decir, oigan, ¿y qué opina la industria aeronáutica mexicana de esto? ¿O va a aprobarse ahora sí que prácticamente, como dicen por ahí, con puntos y comas? No, tenemos la esperanza de que se acerquen con nosotros y les hemos ofrecido algo a veces que encasilla mucho, y lo quiero dejar muy claro, es de que nosotros no vemos colores, no vemos partidos, no vemos situaciones más allá de lo que a nosotros como industria nos importa, que es nuestra industria. Vivimos de esto. Nuestras familias dependen de esto. Entonces, lo que queremos es de que salga adelante todo esto para que, obviamente, la industria aérea dé el detonante para que no sea el 3.5% del PIB nada más lo que aporte al país, sea muchísimo más. Nuestro territorio es muy rico para poder conectarlo en muchas cosas. Entonces, ¿qué pedimos a los legisladores? Muchos de ellos, tenemos que decirlo, nos han abierto las puertas y lo agradecemos. Ahora nada más hay que darles las herramientas, ¿no? Con todos nosotros que tenemos la información, la experiencia y todo el equipo que se tiene atrás, que vivimos de esto, para poder decir en dónde mejoramos ciertas cosas y en otras decimos, no, aquí no te metas. Mencionabas el tema de la categoría. Para ponerte un número y que tengamos consideración,
De la Ley de Aviación Civil y de la Ley de Aeropuertos son 422 modificaciones que se están haciendo a ambas leyes. Son muchísimas. El tema de la categoría, que es una auditoría que hace la FAA a la autoridad nacional, vinculantes a esto son 100 nada más. Entonces, las otras 322, ¿de dónde están saliendo? Por eso era mi pregunta hace rato, tanto retórica, pero también analítica. ¿Quién está detrás de esto? ¿No? ¿Qué intereses extranjeros de alguna, a lo mejor alguna aerolínea que tiene otro permiso en alguna otra parte de Centroamérica? No lo sabemos. Por eso es tan importante que le hablen a la industria. Bien, vamos a hacer una pausa rápidamente. Les pido que se queden con nosotros. Regresamos en A Fondo. Estamos de regreso, lamentablemente el tiempo pues apremia, llegamos ya al final de este espacio, se nos quedó un poquito fuera el asunto de la seguridad aérea, pero como ustedes dicen, el tema está de moda en esta administración, así que yo espero que podamos contar con su análisis en otro programa. Gracias a los cuatro. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludamos ahora a Joely Ramírez. Joely, ¿qué tienes para el auditorio? ¿Qué tal, Marta? Un gusto saludarte a ti y al auditorio. Pues vamos a platicar en minutos con Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera a propósito del juicio contra Genaro García Luna. Por supuesto, todos los detalles de cómo seguirle la pista al dinero y también vamos a platicar un poquito de fútbol americano. Muy interesante. Adelante, Jo. Gracias. Nos vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos. No le cambie.